Muy bien, vamos a continuar con la clase. Quiero informarles, hermanos y hermanas, para todos, que hoy a la tarde estaré subiendo la lectura del primer reporte que van a tener, para que tengan tiempo suficiente la primera lectura, para que desde ya los que quieran empezar a leerla estará. Y también ya voy a abrir el espacio porque si alguien quiere subir su trabajo antes de la fecha límite, tiene toda la libertad para hacerlo. Hay alumnos que les gusta adelantar las cosas, entonces hoy voy a subir la primera lectura donde tienen que hacer su reporte, ¿ok? Eso es para que todos sepan. Muy bien, voy a seguir con las ideas que traíamos. Y entonces dijimos, hermanos, que tenemos un canon que es multiforme, porque tiene todo, tiene cartas, tiene evangelios, tiene apocalíptica, ¿no? Pero sigue siendo limitado. ¿En qué sentido? El canon del Antiguo Testamento era resultado de un pacto entre diversas tendencias, como lo vimos, ¿no? Históricas, proféticas, sacerdotales y deuteronomistas. El Nuevo Testamento, hermanos, también va a ser el resultado de un pacto, pero esta vez de iglesias, porque estas iglesias, como dije, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo para, primero, para seguir manteniendo la unidad de las comunidades cristianas, estén unidas, y segundo, porque esa unidad les va a permitir combatir, permítame decirlo en esos términos, van a poder enfrentar o defenderse ante los ataques que están teniendo en ese momento por diversos movimientos gnósticos. Entonces, el canon del Nuevo Testamento va a ser el resultado de este diálogo que van a surgir entre las iglesias como Éfeso, Antioquía, Roma, tal vez Alejandría, que había una gran comunidad ahí, ¿no? Pero las iglesias que van a prevalecer mucho son estas, la iglesia de Éfeso, de Antioquía y de Roma. Los obispos de cada una de ellas, los líderes, habrán de establecer los contactos suficientes para poder entender esta parte. ¿Cuál fue el principio de esto, ¿no? ¿Cómo es que se logra? Y esto se logra a través de un diálogo que hubo entre las iglesias o comunidades. Deben considerar, hermanos, que los medios de comunicación, si bien es cierto, eran muy buenos para esos tiempos, no eran tan rápidos tampoco, ¿no? No podían mandarse un WhatsApp, ni escribir un email, ni hacerse una llamada telefónica. Eran más bueno, lo típico de la época, ¿no? Y este diálogo de iglesias inicia con la unidad de la persona de Jesús. Y esta unidad que brota de Jesús y que reflejan los textos del Nuevo Testamento, no es la de un imperio como el romano ni de una ley nacional fija, sino como el diálogo y comunión entre las diversas comunidades que se saben vinculadas desde un mismo Jesús. Es decir, el pensamiento de Jesús, la obra de Jesús, la imagen de Jesús, y cuando hablo de imagen no me estoy refiriendo a alguna pintura, porque no tenemos un retrato de Jesús, no sabemos cómo físicamente fue el Señor Jesús, ¿no? Ah, podemos darnos una idea de cómo era, sobre todo porque, bueno, Jesús nace dentro de un país, de una cultura, de una genética muy propia, ¿no es cierto?, de sus papás y de la tierra donde él nació, pero bueno, no sabemos cómo era el Señor Jesús. Entonces, pero todo eso, ¿no? La imagen, el mensaje, el, eh, la historia pascual, va a ser lo que una a las iglesias. Y ese diálogo va a estar sí o sí presente. Este también es otra pregunta de examen, ¿no?
¿Qué fue lo que dio la unidad a las iglesias ante estos embates de los grupos gnósticos? Y la persona de Jesús, el mensaje de Jesús, todo lo que se pudiese rodear de Jesús fue lo más importante. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se logra esta unidad? A través de tres aspectos importantes que podríamos considerar. Primero, los seguidores de Pablo, que fueron muchos, ¿no? Pablo, acuérdese que al ser un gran misionero, bueno, tenía muchos amigos, seguidores, discípulos, gente que bebió de sus charlas, de su conocimiento, de sus viajes misioneros, etcétera. Todos esos seguidores, aun cuando Pablo muere ya muchos años antes, en la década de los 60, no quieren imponer su visión sobre todos los cristianos. Eso fue muy importante. Es decir, no fueron los que dijeron, bueno, a ver, aquí Pablo fue el mero mero porque fue el que fue el capo, porque fue el que escribió 13 epístolas y bueno, hay que darle la importancia. No, eso fue muy interesante. Reconocieron la validez de otras tradiciones eclesiásticas y había dos tradiciones muy fuertes dentro del cristianismo: la tradición de Pedro, ¿no? Y la tradición de Santiago. Ambos, que eran pilares de la iglesia, como después se menciona, como lo mencionará Pablo en alguna de sus cartas, si no me recuerdo, es en la de Gálatas, mencionará que los pilares de la iglesia serán Pedro y Santiago, ¿no? Y bueno, evidentemente estos dos personajes también tuvieron lo suyo, destacados, apóstoles con mucha impronta, etcétera. Y entonces no hubo una lucha al principio de esta parte. Aun cuando Pablo refleja, ¿no?, en sus epístolas esa lucha interna de que algunos son de Apolos, algunos son de Cefas, algunos de Pablo, Pablo siempre mantuvo la ecuanimidad y mantuvo siempre la unidad en torno a Cristo. No en torno a él, sino en torno a Cristo. Y eso fue, ese pensamiento paulino fue lo que impulsó a sus seguidores a que perdurara en el tiempo esa unidad. El otro, hermanos, el otro factor es que tampoco los respectivos lectores de las comunidades marcanas, mateanas y lucanas o juaninas, ¿no?, impusieran un tipo de visión cerrada sobre Jesús. Es decir, que quienes atesoraron para sí los distintos evangelios que fueron escritos a estas comunidades, ¿no? La comunidad juanina, por ejemplo, que fue uno de los evangelios, que sigue siendo uno de los evangelios que se cocina aparte. Nunca dijeron, no, miren, así como dice Juan, así sucedieron las cosas y por lo tanto no aceptamos ningún otro más. No, fue algo muy interesante porque las distintas comunidades de Marcos, Mateo, Lucas y Juan tuvieron la bendición de intercambiar sus evangelios y nutrir, entender el mensaje de Jesús desde distintas ópticas teológicas. Entonces entenderán que, por ejemplo, la teología mateana, ¿no?, tendrá que ver en esa defensa o en esa posición de reconocer a Jesús como el Mesías anunciado, ¿no? La comunidad lucana, entre otras cosas, ¿no?, Lucas va a presentar a un Jesús muy social, demasiadamente, muy en la línea de estar muy cerca del pobre. Lucas va a tener una predilección muy marcada por los niños, va a haber muchos niños en Lucas, por las mujeres. Lucas va a manejar muchos encuentros de Jesús con las mujeres, con los pobres y con los enfermos. Lucas va a plantear a un Jesús muy, muy cercano a estos grupos despreciables, a estos grupos que nadie consideraba como valiosos, y
lo hará acercando a sus lectores al descubrimiento de este ministerio de Jesús. En fin, entonces, ¿qué otra cosa sucedió para que este diálogo de las iglesias pudiese darse de una manera muy interesante? Es que las distintas comunidades a las que fueron, a ver, yo sé que hay eruditos que dicen que no, que fueron universales los evangelios, pero hay otros que siguen defendiendo que cada evangelio fue dirigido a una comunidad. Estas comunidades no se sintieron dueñas de eso, sino que tuvieron la disposición de compartir. Y el tercero, hermanos, es que el canon, es decir, el Nuevo Testamento, surge a partir de la comunicación que existe de estas iglesias que comparten las experiencias y los libros, ¿no? Entonces, en esta, no sé si pueda llamarse buena onda que todavía existía entre las iglesias antes de que llegaran esos conflictos de saber qué iglesia es la mejor, la más predominante, la iglesia madre, en fin, ¿no? Ese intercambio de experiencias, de libros, ¿no? Hizo que fuera muy rica esa experiencia. Y lo que pasaba en Corinto, en Éfeso, en Roma, ¿no? En Antioquía, tal vez en España, en toda la Asia Menor, etcétera, se diera a partir de estos contactos, de estas informaciones, de estos anuncios, ¿no? Y que eso nutriera la fe y que eso de alguna manera empezase ¿cómo se llama? A unir a las iglesias. Entonces, para este momento de la historia, hermanos, las iglesias no están unidas bajo la autoridad de ninguna persona en particular, ni de Pedro, como quiere decirnos la Iglesia Católica, ¿no? Ni de Pablo, tampoco, porque insisto, ellos ya habían muerto. Las iglesias, las comunidades no estaban bajo la autoridad de una persona en particular que decía, bueno, ahora yo les digo qué hay que hacer, como hoy, ¿no es cierto? Nosotros como iglesia tenemos un consejo general ejecutivo, un pastor general, que a través de esos órganos de liderazgo nos van diciendo a las iglesias locales qué tenemos que hacer, para dónde ir y qué planes y actividades se van a realizar. En esta época no lo había, hermanos, no lo había. Entonces, en esta época, lo que unía a las iglesias básicamente era el texto bíblico. El texto bíblico. Y el texto bíblico, hermanos, va a unirse en torno a la figura de Jesús. Esto es un punto muy importante que no tenemos que olvidar, ¿no? Y entonces las iglesias empezaron a unirse, o el canon o el texto bíblico, creo yo que por la inspiración del Espíritu Santo, fue lo que provocó que las iglesias estuvieran unidas, ¿no? Las iglesias estuvieran unidas. Y esa unidad sí fue lo que provocó, ¿no?, que un siglo después, esa iglesia que ya estaba, que estaba tomando un papel ya más protagónico y demás, bueno, quedara sumergida bajo una sola autoridad. Pero en este tiempo no lo hay, no lo existe. ¿Cuáles fueron los criterios? Se usaron 3 criterios para fijar el canon, ¿no? 3 criterios. El primero de ellos, bueno, primero, en el canon del Nuevo Testamento se incluyen solo libros que aceptan y confiesan al menos implícitamente la Pascua de Jesús. Recuerde que todo esto gira en torno a Jesús. Y primero a los Corintios, en el capítulo 15, se mencionará esta parte, ¿no?, que dirá, este será el corazón del mensaje paulino. Este se ha considerado como el corazón del mensaje de Pablo, ¿no? Lo que aparece en 1 Corintios 15:3 dice:
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. La tradición, fíjense que aquí estamos hablando de tradición oral. Pablo recibe esta tradición de manera oral. Alguien se la comunicó. Es probable que Pedro, en esos 15 días que se juntaron, ¿no? Y que de seguro charlaron muchísimo entre Pedro y Pablo, es muy probable que ahí Pedro le contara la experiencia pascual. Y por eso lo pone acá, fíjense. Porque primeramente os enseñó lo que asimismo recibí. Tradición oral. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Qué escrituras? No el Nuevo Testamento, porque para estas fechas no había Nuevo Testamento. Recuérdenlo. ¿Qué escrituras? El Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras en aquel tiempo. Y que fue sepultado, este es el punto, ¿no? La experiencia pascual, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y lo más importante, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Pablo vuelve a dar la autoridad al canon del Antiguo Testamento y que apareció a Cefas o a Pedro, después a los 12, está hablando de la resurrección, ¿no? Que Jesús resucitó y después hizo aparición. La aparición es muy importante, hermanos, porque la aparición viene a confirmar la resurrección, porque si no recuerden, los judíos decían, no, no, seguro no resucitó, robaron su cuerpo y se lo llevaron para otro lado. Es un verso lo que nos están diciendo. Jesús, sus apariciones tenían como finalidad confirmar de manera histórica y real también que él había resucitado. Que apareció a Cefas y después a los 12, que apareció a más de 500. Estos 500 son muy importantes, hermanos. No pasamos por alto estos 500. Pero fíjense, ¿qué habrá sido de estos 500? Pues fueron los que ese testimonio, fueron los que empezaron a propagar la fe cristiana. Nosotros le debemos mucho a estos 500 anónimos, a estos 500 personas, hombres y mujeres seguramente que no sabemos quiénes son, no sabemos sus nombres, pero que ellos fueron, ¿no? Los que cuando vieron a Jesús resucitado y charlaron con él y comieron con él y cenaron con él y volvieron a caminar con él y ahora tenían otra idea de Jesús, ¿no? Fueron los que fueron esparcidos. Y fíjense lo que dicen, de los cuales muchos viven aún. Todavía esa generación vivía y ellos fueron los que se encargaron de la tradición oral. Ellos se encargaron de decirle de boca en boca sobre la experiencia pascual, más allá del nacimiento, más allá de los milagros, más allá de todo eso. Ellos se encargaron de decir Jesús murió, fue sepultado, resucitó y nosotros lo hemos visto. Y Él es el Cristo, Él es el Mesías. Otros ya duermen, dice Pablo. Hubo una generación que murieron ya ellos, ¿no? Murió es parte de esos 500 murieron. Pero creo que antes de morir hicieron su trabajo. Después, versículo 7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo, como algo ya que casi está desechado, ¿no? Dice, me apareció a mí. Aquí es donde Pablo reafirma su autoridad apostólica, porque Pablo fue muy cuestionado. A Pablo no lo querían tanto, ¿eh? Hoy si Pablo viniera a nuestras congregaciones, casi le hacemos un altar, ¿no? Pero en aquel tiempo no, había un montón de gente que lo consideraba un hereje, un renegado, un traidor, bueno, le decían de todo, le decían de todo menos que era lindo. Bueno, en fin, el versículo 12. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Entonces, todo se conforma al aspecto pascual. Y lo va a hacer de tres maneras. El criterio que utiliza la Iglesia para fijar la canonicidad de los libros, primero es que son libros universales. Es decir, el canon solo excluye a los que quieren excluir a otros. Porque recuerden, hermanos, que bajo la línea que traíamos del Antiguo Testamento, donde la salvación de Yahvé es universal para todos los pueblos,
y que la mejor evidencia que tenemos es cuando salva a Nínive, lo mismo sucede ahora, ¿no? Jesús vino a salvar a todo el mundo, para que todo aquel en el cree, todo, la universalidad está. Por eso, hermanos, que la iglesia no va a admitir algunos escritos de tipo judeo-cristiano nacionalista que parecen excluir a la iglesia a los gentiles. Entonces dice, no, no, nosotros solo y los gentiles que se arreglen solos. Ese va a ser un factor. Ellos dicen, estos libros que nosotros reconocemos como canónicos hablan acerca de la universalidad. El segundo criterio es la carnalidad. ¿En qué sentido? El canon excluye también a todos los que ponen en riesgo la expresión social o carnal del evangelio en una línea gnóstica. Es decir, que el evangelio, hermanos, es un evangelio, o los libros del Nuevo Testamento son libros que van a reflejar la unidad del ser, ¿no? Entonces tendrá la misma importancia el cuerpo que el espíritu. Pablo dirá, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué decían los gnósticos? No, tu cuerpo es como una cárcel donde tiene prisionero al espíritu. Entonces hay que destruir la carne, ¿no? Hay que abrir la carne, hay que destruirla, hay que hacer lo que quieras, pero necesitamos liberar el espíritu para que lleguemos a los niveles más altos del conocimiento. Eso, ¿no? La iglesia rechazó. Entonces, de esa manera evitó la espiritualización del cristianismo, desdeñando la carne, desdeñando el cuerpo, desdeñando lo que es los placeres, ¿no? Sanos, o los placeres que Dios creó para el disfrute del ser humano. Entonces, eso no lo aceptó la iglesia, y la iglesia dijo que somos un todo, somos y seamos guardados en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso dijo Pablo, ¿no? Entonces, evita la espiritualización del cristianismo diciendo, no, con tu cuerpo haz lo que quieras y lo importante es tu espíritu. Eso nosotros no lo vemos reflejado en los libros del Nuevo Testamento. Y finalmente, el tercer criterio es la apostolicidad, que tiene que ver que se han aceptado aquellos escritos que tienen o se cree que tienen una vinculación con los apóstoles. Ya hablé sobre eso, bueno, ya dije por qué Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas paulinas, pero era eso, o sea, si ese escrito tenía un sabor a algún apóstol, bienvenido sea. Y se aceptaba como palabra de Dios. Bien, hasta aquí entonces, hermanos, cerramos en términos muy generales los aspectos fundamentales que se tomaron en cuenta en la dinámica propia de la iglesia, en el desarrollo natural de la iglesia, para ir fijando los libros que nosotros hemos reconocido como palabra de Dios. No fueron aceptados, si bien es cierto, después en el Concilio de Trento se hace una lista, ¿no? Pero eso no significa que allí alguien eligió los libros. Ya estos ya tenían autoridad canónica desde los primeros siglos, o sea, desde los primeros años. Estos libros ya el Espíritu Santo había ido encaminando para que se consideraran palabra de Dios. Ahora, de manera muy general, hermanos, los siguientes minutos, no se compliquen tratando de aprenderse todo lo que vienen. Hasta acá sí, les pido que se lo aprendan porque vendrá en época de examen todo esto, pero los siguientes minutos no es necesario. Solamente quiero traer a la clase, porque somos un seminario, porque académicamente tenemos que hacerlo, algunos ejemplos de los escritos apócrifos, ¿no? De los evangelios apócrifos que empezaron a circular principalmente en el siglo segundo, siglo cuarto de nuestra era, pero que últimamente se han traído mucho a colación, ¿no? Han sido como materia de especulación, de debate, de curiosidad. Así es que en estos últimos minutitos, que tengo 25 minutos,
no se compliquen por tratar de entenderlo. A veces uno dice, "Oh, me encantaría leer los libros apócrifos". Yo digo, bueno, leamos primero los canónicos y después leamos los apócrifos. Lo traigo a la clase solo por eso, ¿no? Por un ejercicio académico, intelectual, y que es importante que lo sepamos. ¿Ok? Bien. Entonces, y no voy a traer todos, hermanos, hay más de 70, imagínense. Olvídese, no los voy a traer todos, pero sí he elegido algunos de ellos con algunos ejemplos. Bien, tenemos aquí, hermanos, por ejemplo, los textos no canónicos más importantes, que si bien es cierto, no los consideramos palabra de Dios porque algunos, la verdad, son medio zarpados, sí son muy valiosos para conocer la mentalidad que se empezó a desarrollar en ciertos personajes, ¿no? Ah, de esta generación de cristianos que empezaron a producir este tipo de literatura, que nos dan un sentido de aprendizaje, de ver cómo pensaban ellos, cómo consideraban todo esto que estaba sucediendo. Algunos de ellos son leyendas piadosas y devotas, por eso digo a veces medias zarpadas, no dejan de ser leyendas y no dejan de tener su valor literario. La verdad que yo el día de ayer me clavé tanto leyendo algunos evangelios apócrifos, me leí algunos, ¿no? Y bueno, la verdad que muy interesante. Algunos relatos de tendencia judaizante, que vamos a ver algunos ejemplos, eh, y los más sobresalientes son aquellos que son de carácter gnóstico, ¿no? Que hay grandes ejemplos de estos que se encontraron en la biblioteca de Egipto en Nag Hammadi en 1945. Y la mayoría de todos estos textos, hermanos, o evangelios, parten del siglo segundo, siglo quinto. O sea, hay una generación muy interesante de proliferación de estos textos. Algunos hablan sobre el nacimiento de Jesús o la muerte de María, pero estos ya son más tardíos. Realmente el culto mariano, ¿no? A María, la madre de Jesús, ya viene más en línea de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya viene un poco más en esa línea. Yo voy a tocar uno de ellos ahora. Bien, uno de estos textos, hermanos, algunos de esos ejemplos son los siguientes. En línea más judaizante, primero, ¿no? Que son aquellos textos que, si bien es cierto, hablaban de Jesús, tendían siempre a volver a los ritos judíos. Y tenemos como ejemplo el Evangelio de Pedro. Este Evangelio se cree que fue escrito entre el 100 y el 150 de la era cristiana. Evidentemente este Evangelio no pertenece al apóstol Pedro, no lo escribió él porque ya Pedro ya había muerto un buen de tiempo. Y es un texto judeocristiano de origen sirio, de contenido ortodoxo, entrecomillados, porque recoge la pasión de Jesús. Parece ser que toma textos especialmente de Mateo, pero incluye algunos aspectos que no se incluyen en el texto canónico, que tiene que ver sobre una visión simbólica y muy plástica del descenso de Jesús a los infiernos y de su resurrección. Es un evangelio que dice cómo Jesús, cuando desciende a los infiernos, hay una escena donde este, eh, Satán pelea contra Jesús, Satán le ordena a sus demonios que se pongan a la puerta y que no permitan que Jesús entre al infierno, ¿no? Y bueno, hay una lucha ahí media difícil entre Jesús y Satán en el infierno de la muerte. Y este pensamiento, ¿no? Que es más gnóstico un poco, produjo que no se reconociera como palabra de Dios o como un texto canónico. Es un ejemplo.
Otro ejemplo de estos libros en términos judaizantes es el Evangelio de los Hebreos, ¿no? Que data del siglo segundo, siglo tercero después de Cristo, nuestra era, ¿no? Y es el más conocido de los evangelios judeocristianos, que es muy vinculado a la tradición de Santiago, hermano del Señor. Y cuando hablo del hermano del Señor, hablo del hermano carnal. Vamos a ver ahora un ejemplo de dónde nace la tradición de que los hermanos que aparecen en el texto canónico no eran sus hermanos, sino eran otra cosa. Y este Evangelio de los Hebreos fue muy citado por muchos cristianos, muchos escritores, muchos padres de la iglesia. Solo que no se reconoce como canónico porque habla mucho del adopcionismo. Y este evangelio dice que Jesús sería un ser transformado o Dios lo adoptó como hijo, pero en el bautismo. O sea, cuando Jesús, antes del bautismo, Jesús era, perdón la expresión, cualquier hijo de vecino. Cuando Jesús se bautiza, eso dice el Evangelio de los Hebreos, entonces Dios lo adopta ahí como su hijo. Ahora sí, desciende la paloma y este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Entonces, lo adopta más que como hijo natural suyo, lo hace parte de su familia, Dios a Jesús, a través de esta acción bautismal. Esta fue una de las razones, entre otras tantas, pero circuló mucho, circuló mucho el Evangelio de los Hebreos en las primeras comunidades cristianas. No se acepta principalmente por desarrollar esa idea que atentaba evidentemente contra la divinidad de Jesús, ¿no? El misterio de la encarnación, etc. Otro más tenemos el protoevangelio de Santiago. El protoevangelio de Santiago, que también tiene una datación del siglo segundo, siglo tercero, es de tipo devocional, muy ortodoxo, y que se le atribuye a Santiago, el hermano del Señor, porque combina y recrea tradiciones de la infancia, ¿no? Desde una perspectiva judeocristiana. Este es un libro, fue el que me leí ayer, y en términos generales narra, ¿no? Que el papá de María, la mamá de Jesús, Joaquín, y su mamá Ana, les pone nombre, tenían la misma situación de esterilidad, que habían pasado muchos años sin poder tener hijos, ¿no? Estaban muy tristes. Un día Joaquín subió a adorar al Señor al templo. Los que estaban ahí le dijeron, tú no puedes venir más al templo porque Dios no te ha concedido hijos. Él se sintió tan mal, dice el Evangelio, el protoevangelio de Santiago, que agarró sus ovejas y se fue a la montaña y no volvió más con Ana. Ana estaba muy angustiada porque su esposo no venía, él no tenía hijos, entonces empezó a orar un día que estaba viendo un almendro. El ángel del Señor vino, se le apareció y le dijo que iba a quedar encinta. Es una narración muy parecida al nacimiento virginal de Jesús, porque narra que María también fue concebida por el Espíritu Santo, que no fue concebida bajo una relación sexual. Y bueno, el Evangelio es muy colorido, muy atrayente, por cierto. Bueno, finalmente el ángel avisa a Joaquín que su mujer va a tener una hija, que baje con su mujer, muy parecido al tema del nacimiento de Jesús. Bueno, nace la hija, le ponen por nombre María, la consagran al templo, como mujer virgen, y ahí, hermanos, aparece el tema de que a la edad de 14, algunos evangelios sitúan a María en el 12 año, teniendo 12 años, otro cuando tenía 14 años, decían que ya era importante que la Virgen María fuese dada a algún hombre para casarse. Y según este evangelio dice que el sumo sacerdote mandó a traer
subió a las escalinatas del templo, es toda una parafernalia interesante, y mandó a traer a todos los viudos de la ciudad, ¿no? Del territorio. Y bueno, resulta que José era ya un hombre viejo y era viudo y tenía hijos. Entonces él también fue convocado. Este evangelio de Proto Santiago dice que José no quería recibir a María, o sea, fue porque fue convocado, no podía negarse. Y bueno, la prueba que hicieron era que cada viudo iba a tener una vara. Se le iban a dar al sacerdote, el sacerdote iba a entrar al templo y ahí Dios le iba a revelar quién era el hombre que se iba a quedar con María, la Virgen María. Bueno, este evangelio dice que cuando sale y empieza el sacerdote a repartir la vara de cada uno, cuando le toca la vara a José, esta vara era diferente y de la punta de la vara salió una paloma y se interpretó allí que, según este evangelio, era la señal para que José se llevase a María a su casa. Y José dijo, no, yo soy viejo, yo no quiero más problema, tengo mis hijos. Y el sacerdote le dijo, mira, acordate que Nabiú y el otro, Coré, dice, se opusieron a la voluntad de Dios y les fue como les fue, tú no tientes a Dios. Y José dijo, bueno, denmela y veo qué hago. Bueno, José la trajo a su casa, a María, pero él se fue a trabajar. Y ahí el Evangelio narra que lo mismo que dice el Evangelio canónico. María queda encinta, José regresa de que fue a trabajar, ¿no? Algunos meses, regresa y se encuentra María que está embarazada y se hace todo un relato. Bien, este protoevangelio de Santiago defiende el nacimiento virginal de Jesús, la virginidad perpetua de su madre, porque ella primero fue concebida de manera perpetua, de manera sobrenatural también por el Espíritu Santo, y va a presentar a María como siempre virgen, ¿no? De la manera que los hermanos de Jesús serían los hijos del primer matrimonio de José. Incluso les dan los nombres. Hay otro evangelio que les da el nombre, que no recuerdo. Lidia tenían 3 hijos y 2 hijas, que le era viudo cuando se casó con María. Y bueno, de ahí nace, hermanos, de ahí nace la postura de la Iglesia Católica Romana de establecer la virginidad de María como doctrina y no reconocer. Pero nace de un evangelio gnóstico, de un evangelio apócrifo. Bien. En línea más gnóstica, tenemos el evangelio de Tomás, que se da en el 120-150. Consta de 114 logias o dichos. Este es un evangelio muy, muy valorado hoy por los eruditos, porque se compara mucho con lo que decía el documento Q. Recuerden que el documento Q era un documento donde recogía las palabras de Jesús, no los milagros, sino las palabras. Son de origen muy gnóstico, ¿no? Estos 14 dichos, y les traigo uno acá, el 39. El dicho 39 del Evangelio de Tomás dice, dijo Jesús, siempre palabras, no milagros. Los fariseos y los escribas recibieron las llaves del conocimiento. Este es muy gnóstico, ¿no? Por eso es que no se consideró, porque habla sobre la gnosis, el conocimiento. Las llaves del conocimiento y las han escondido. Entonces hay que buscar las llaves como para llegar a esos niveles. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían, pero vosotros sean cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Esta expresión tiene un sabor muy de Jesús, ¿no? Pero está colocado en un punto de decir, bueno, seamos astutos para buscar las llaves que nos permitan entrar al conocimiento. Muy gnóstico el Evangelio de Tomás, pero fue muy valorado en ese tiempo. Muchas comunidades tenían este evangelio como normativo
y bueno, hoy los eruditos es muy valorado. Otro más tenemos el Evangelio de Felipe, que tiene que ver también con muchos de los temas gnósticos. Destaca el misterio de la cámara nupcial, la unión interna con la divinidad, los signos matrimoniales aplicados a Jesús y a María Magdalena de forma simbólica. Es uno de los que alienta el tema de que Jesús y María Magdalena eran esposos. En línea más gnóstica, afirma la subordinación con respecto de Dios y niega que Cristo haya sido corpóreo, que haya tenido un cuerpo, ¿no? Que haya tenido una forma humana. Y en este evangelio, en el capítulo 26 del evangelio de Felipe, dice: Jesús los llevó a todos a escondidas, ¿no? Típico de línea gnóstica, es decir, lo oculto, no, nadie más se tiene que enterar. Pues no se manifestó como era de verdad. Ahí vemos claramente que es un evangelio que niega que Cristo haya sido verdaderamente hombre, sino que fue una apariencia, ¿no? Sino de manera que pudiera ser visto. Por ello su logo se mantuvo oculto a todos. Este pensamiento totalmente gnóstico se contrapone a lo establecido en los evangelios canónicos que defienden el cuerpo de Jesús, ¿no? Y su revelación plena. Otro, y este es el último, que es el Evangelio de María Magdalena, ¿no? Y el Evangelio de María Magdalena es un evangelio que tiene un tintes pascuales y ofrece la revelación secreta de Jesús resucitado a María Magdalena. No sé si ustedes vieron, hermanos, yo soy muy fanático, me reta muchísimo, pero no sé, me encanta mucho esas películas de ficción. No sé si ustedes vieron El Código Da Vinci, ¿no? Que fue un boom, fue una explosión, fue un choque, porque ahí se descubrió que Jesús tuvo una hija, ¿no? Que Jesús estuvo casado con María Magdalena, que el Santo Grial era el vientre, la parte femenina de Magdalena, y que cuando Jesús murió, cuando Jesús fue crucificado, María Magdalena estaba embarazada de Jesús, ¿no? Y que después huye a Francia, donde tiene una hija que le ponen por nombre Sofía. Bueno, me aprendí los diálogos de la película El Código Da Vinci. Yo soy muy fanático de ese tipo de películas, pero entiendo que hay que separar la ficción, ¿no? Y eso es algo que muchos cristianos no hacen, se creen todo. Bueno, ahí hay una clara alusión al Evangelio de María Magdalena, que tiene que ver en esta película. Dan Brown, en su libro, ¿no? Hace una clara alusión, defensa. Él dice que no, pero ustedes van a pensar que es inocente. De establecer esto que ya desde muchos siglos venía, ¿no? De que Jesús se casó, no murió, que después se fue con María Magdalena y formaron una familia y vivieron felices para siempre. Ahora se retoma con este Evangelio de María y citan este fragmento, porque es un fragmento muy corto, un fragmento muy corto. Aparece aquí en la pantalla, este fragmento que está aquí en la pantalla es el fragmento de María Magdalena. Si ustedes se dan cuenta, está muy cortado en algunas partes. Hay que hacer todo un estudio para saber qué dice este fragmento, pero es un evangelio que va a defender mucho la figura femenina. Y este evangelio dice, pero es que, preguntando el Señor, Pedro dice, pero es que, preguntando el Señor por estas cuestiones, iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos. ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Y entonces, no recuerdo si Felipe fue el que le contesta, según este evangelio gnóstico, y dice, bueno, si el Señor la amaba más que a todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de ella? Es decir, es un evangelio que parece
poner como primacía, como cabeza, diríamos, según la película de Dan Brown, como cabeza de la iglesia a una mujer. Cosa que hoy es imposible en todas las confesiones o en la mayoría de las confesiones. Poner como cabeza de la iglesia a una mujer no puede ser, ¿no? Sin embargo, en este evangelio parece ser que Jesús tuvo un trato muy especial, no fue Pedro, y por eso el enojo de Pedro, ¿no? Diciendo, ¿y cómo esta mujer, si yo soy el capo, ¿no? ¿Cómo esta mujer supo cosas que yo no sabía? Y entonces parece que este evangelio le da primacía a la imagen de María Magdalena. Bien, hasta acá estos evangelios, pero yo quisiera, hermanos, compartir ahora solo un fragmento para que vean hasta dónde las tradiciones que se forman alrededor de la figura de Jesús tienen que ver mucho con esa fantasía, con eso que despertaron en estas comunidades, ¿no? Para escribir esto. Y les voy a presentar un fragmento muy chiquitito de el Evangelio de la Infancia, ¿no? Para que vean cómo las comunidades primitivas, las iglesias del segundo siglo, tercero, cuarto siglo, empezaron a tener una cierta idea de la infancia de Jesús. Nosotros en los evangelios canónicos solamente tenemos dos relatos de la infancia de Jesús. Uno de Lucas y uno de Mateo. Son los únicos dos relatos que tenemos de la infancia de Jesús. Pero ahora vean, creo que más o menos sabemos un poco de la infancia de Jesús. Ahora vean cómo estos evangelios de la infancia presentan a un Jesús diferente. Solo, y con esto termino la clase. Este es el evangelio. Déjenme solamente mencionarles. Esta es el evangelio, la historia de la infancia de Jesús según Santo Tomás, que es una redacción latina, ¿no? Del evangelio, de los relatos de la infancia que se le conocen. Hay un montón, ¿eh? Olvídense, fíjense, en mi archivo tengo 248 páginas. O sea, ayer me leí casi la mitad de estos evangelios. Ahora, quería compartirles cómo miraban a Jesús estos evangelios. Y aquí. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1 del Evangelio de la Infancia de Jesús en la versión latina. El título es Los nazarenos se irritan contra José por las causas que obra Jesús. Dice, y unos días después, yendo Jesús con José por la ciudad, un niño corrió ante ellos y tropezando intencionadamente con Jesús, lo lastimó mucho en un costado. Mas Jesús le dijo, no acabarás el camino que has comenzado a recorrer. Y el niño cayó a tierra y murió. Y los que vieron tal milagro exclamaron, ¿de dónde es este niño? Dijeron a José, no conviene que semejante niño esté entre nosotros, aléjalo de acá. Mas si es preciso que tú estés entre nosotros, enséñale a orar y no a maldecir, porque nuestros hijos han perdido la razón. Y José llamó a Jesús y le dijo, ¿por qué maldices? He aquí que los habitantes de esta ciudad nos odian. Mas Jesús dijo, yo sé que a mí no me afectan esos discursos. Y me callaré por ti, más que ellos vean lo que hacen según su discreción. Y todos los que hablaban contra Jesús quedaron ciegos y se fueron diciendo, todas las palabras que salen de su boca tienen una potencia fatal. Y viendo José lo que había hecho Jesús, se enfureció y le agarró de una oreja, casi le arranca la oreja. Y Jesús se enojó y dijo a José, bástate mirarme, mas no me toques. Tú no sabes quién soy yo. Y si lo supieras, no me contrariarías, porque aunque estoy aquí contigo, he sido creado antes que tú. Este solo fragmento, hermanos, presenta a un niño iracundo, a un niño, me parece a un guricito como de los de ahora. Que por todo hacía berrinche. La ventaja que tenía este niño es que era capaz de matar.
Piense como este niño que le empuja de manera intencionada, como cualquier niño, ¿no? El niño Jesús de este relato lo presenta como un niño que se venga, un niño vengativo. Dijo, ah, bueno, vos me hiciste eso, pues ahora te va a tocar a ti, y se murió el niño, ¿no? Presenta un niño que maldice, ¿no? Enseña a orar y no a maldecir. Presentan a un niño que no le importa lo que otros piensen de él, y presenta a un niño vengativo también porque dice que todos los que hablaban contra él quedaban ciegos, ¿no? Fuerte, muy fuerte esto. Y un niño berrinchudo que, porque recibe la reprensión del papá, que en ese momento fue jalarle las orejas, el tipo casi le pega, ¿no? Le dijo, tú no me vas a tocar. Yo creo que este niño de la infancia capaz y denunciaba al pobre José, y el pobre José iba a ir preso porque este niño estaba medio sacado de onda. Bien, este es solo un ejemplo, hermanos, de lo que presentan este tipo de evangelios gnósticos, ¿no? De este tipo de relatos que evidentemente se contraponen a lo que nosotros hemos considerado como literatura canónica. Quise poner solo este ejemplo, hermanos. Iba a poner, a ver si encuentro el de María Magdalena. Déjenme ver si lo encuentro. A ver si está por acá. Aquí está el Evangelio de María Magdalena en el fragmento griego, ¿no? Lo que yo les puse fue esta situación. A ver, acá Andrés le dice, estamos hablando de este fragmento que ya les puse. Hermanos, entonces dice Andrés, hermanos, ¿qué os parece de lo dicho? Porque yo, de mi parte, no creo que haya hablado esto el Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento. Estaba hablando de otras cosas donde parece ser que Jesús le decía a María secretos. Pedro dijo, pero es que preguntando el Señor por estas cuestiones, ¿iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto para que todos la escucháramos? ¿Acaso iba a querer presentarla más digna que nosotros? Este es como que el choque que tiene Pedro. Y Leví le dice a Pedro, aquí vieron, hay una laguna porque no saben qué dice el fragmento, y aquí en puntos suspensivos dice del Salvador, no sabemos qué decía ahí. Leví dice a Pedro, siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, este texto, hermanos, aparece en el Código da Vinci, aparece en la película, así textualmente. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Y esto es incluso hay otros fragmentos que dice, y el Señor acostumbraba a besar a María. No aparece en el texto, ¿no? La siguiente frase, solo que quienes defienden esta postura ponen la palabra boca, ¿no? Y entonces dicen, y acostumbraba Jesús a besar a María Magdalena en la boca. Y esa expresión significaba que ambos estaban casados. Bueno, de manera muy general, por eso decía, hermanos, no necesito que se lo aprendan, ni quiero que esto no vendrá en el examen, no tienen por qué estudiarlo, pero sí académicamente es importante que ustedes sepan que alrededor de todo lo que eran los textos canónicos, empezaron a surgir leyendas, historias, fábulas, situaciones gnósticas que evidentemente hoy muchos siguen creyendo esas cosas y que a partir de ahí se establecieron ciertas doctrinas o dogmas que en el caso específico la Iglesia Católica ha adoptado. Pero quise traerlo solamente para que ustedes tengan conocimiento de algunos ejemplos más representativos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de terminar la clase? Sí, tengo una pregunta. Sí, Karina. Bueno,
no sé si va a la clase justamente la de hoy, pero sí en la primera hora usted mencionó sobre el nacimiento de Jesús. Mi pregunta es, ¿por qué se festeja, por qué festejan la Navidad otras denominaciones? ¿De dónde sacan la fecha de nacimiento de Jesús y todo eso? Si en la Biblia habla muy poco sobre el nacimiento de Jesús. Sí, esta es una tradición primero muy pagana, porque se ha relacionado el nacimiento de Jesús con el nacimiento del sol, eh, con la cultura romana. Cuando se hace la fusión del imperio, ¿no? Cuando se hace la fusión del imperio con la iglesia ya en el siglo tercero, en el siglo cuarto, empiezan a hacerse una especie de, um, ¿cómo es? Como de mezclas y de justificaciones entre las costumbres paganas y lo que hicieron es cómo adaptar las costumbres paganas para que tuvieran un tinte cristiano, ¿no? Y para que fueran aceptados. Te pongo un ejemplo. México es mariano por naturaleza porque adora a la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Bueno, la Virgen de Guadalupe nace, ¿no? Los indígenas adoraban a una diosa, a una mujer diosa, ¿no? Y entonces, cuando vienen los españoles y conquistan México, le quitan el nombre indígena, que no estoy recordando ahora cómo se llamaba esa mujer, y le dan el nombre de Guadalupe, María Guadalupe. Lo mismo sucedió en el tema del nacimiento de Jesús, ¿no? Y me parece que hay dos razones. En el mundo católico se desarrolla el nacimiento de Jesús porque fue en ese tiempo, en la fusión del imperio con la iglesia, donde los romanos adoraban el nacimiento del dios Sol como algo muy importante. Y entonces dijeron, bueno, si el nacimiento del dios Sol ya no cabe tanto en la cosmovisión, bueno, cambiémosle al nacimiento de Cristo. Entonces, a partir de ahí se establece el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre, ¿no? El día donde se hace la veneración al dios Sol. Y en el mundo católico, bueno, viste que el mundo católico siguió fusionando un montón de cuestiones paganas y las adaptó a su credo. Lo sigue manteniendo. Ahora, el mundo evangélico, el mundo protestante, que no es católico. Yo he preguntado lo mismo, ¿no es cierto? Porque hay un montón, creo que somos muy pocos los que no celebramos la Navidad, ¿no? Y yo hablé con mi familia adventista, por ejemplo. Toda mi familia es adventista y les pregunté, che, pero si ustedes saben que Jesús no nació esa fecha, ¿por qué? ¿Por qué ponen su arbolito de Navidad en los templos? ¿Y por qué hacen sus programas navideños? O sea, la respuesta de ellos es, bueno, sí, creemos que no, pero para nosotros lo importante no es la fecha, lo importante es celebrar que Jesús nació. Ahora, esa es como que la justificación. Ya no es tanto de que, bueno, si Jesús nació un 25 de diciembre o no, ahora lo que ellos dicen es, nosotros no creemos eso. Lo que nosotros estamos celebrando es que Jesús nació y por lo tanto, eso, no importa la fecha. Esa es la razón, no importa la fecha. En términos generales, mi querida Karina, nosotros no celebramos Navidad. Primero porque efectivamente no tenemos con certeza, aun cuando hay un estudio que como iglesia tenemos que establece la primera o segunda quincena de octubre como fechas probables del nacimiento de Jesús, lo cierto es que no tenemos una fecha en el texto bíblico. Sobre todo porque los dos que narran el nacimiento de Jesús, que fue Marcos y Lucas, tampoco nos ayudan mucho. No tendría mucho tiempo para explicar las diferencias que hay entre ellos en cuanto al nacimiento, pero no nos ayudan mucho. Y segundo, porque creemos en nuestro credo como iglesia que no hay una orden específica en las primeras comunidades cristianas y en el texto bíblico
de celebrar ese día, de tener ese día como algo especial. Entonces, en nuestro credo, nosotros no festejamos la Navidad. En términos generales, eso es lo que podría decir sobre este tema. Bueno, ¿alguna pregunta más, hermanos? La verdad que miren, ustedes nunca han tenido ese estudio de cuándo nació Jesús que la iglesia da, ¿no? ¿En serio? Mm. Sí, hay un estudio que la iglesia, tengo algunas sospechas, por eso es que yo no lo replico tanto, pero bueno, tiene cierta razón de ser. Voy a ver si contacto a alguien que sea experto en eso. Yo sinceramente no soy muy experto en esa situación. Y bueno, tal vez nos interese poder escuchar la clase de cuando nosotros creemos, hermanos, según el estudio que tenemos como iglesia, que Jesús nació entre la primera y al principio de la segunda quincena de octubre. Y se toma en cuenta los sacerdocios, la suerte de los sacerdocios, se toma muy en cuenta el clima que existía en ese tiempo, porque los pastores estaban pastando. No era posible que se hiciera en invierno porque en esos tiempos, en la Palestina del primer siglo, el clima es muy crudo como para que los pastores salgan a llevar a sus rebaños, ¿no? Se sitúa más en octubre. Insisto, tiene que ver mucho con la suerte de los sacerdotes porque empiezan a tomar como punto de partida el sacerdocio de Zacarías, toman en cuenta los meses que tiene Elizabeth cuando está embarazada de Juan el Bautista. En fin, hay una serie de cosas ahí que se toman en cuenta en este estudio para establecer que fue en octubre. Pero si les interesa, sé que hay hermanos que son muy capos en eso y que si les interesa algún día podemos invitarlo a una clase y que nos diga un poco sobre eso. A lo mejor acercándonos un poco a diciembre para que no nos tiente celebrar Navidad. Y Bueno, bueno, pastor, es lindo celebrar Navidad. sí, Me sí, parece que quieren celebrar Navidad. sí. Ahora, nosotros no debemos estar peleados con la palabra Navidad. Navidad es una palabra latina, natividad, que significa nacimiento. Jesús nació, obvio que Jesús nació, pero me parece que tampoco nosotros más celebramos su muerte que su nacimiento. Así es que bueno, en algún momento podemos... yo pensé que sabían, sinceramente me sorprendió que en México hay gente que es fanática de esa y más ahora en estas épocas, olvídense, van a circular en la red esos estudios que para qué les cuento, pero bueno, yo lo respeto, tienen cierta razón, tengo algunas dudas, pero está bien. Como un punto de partida de estudio, buenísimo, muy bueno, muy bueno. Listo, hermanos. Voy a terminar la clase.